en la tierra, una vez más, sea usted el primer invitado, con todos sus hermosos ángeles, que cada día usted permite que velen por nosotros. Sea usted el primer invitado, Padre, mi Señor Jehová. Sea usted el primer invitado, Padre, mi Señor Espíritu Santo. Y sea usted el primer invitado, Padre, mi Señor Jesús, que dio su sangre por todos nosotros. Gracias porque su Santo Espíritu permite que esté en cada lugar donde se lo pidamos y nos dé el entendimiento y sabiduría para entender los mensajes de su palabra. Por eso, Señor, nos entregamos sus brazos de cariño y de amor para que sean sus palabras, Señor, no las nuestras, las cuales saldrán en el día de hoy. Gracias, Señor. Amén. Siempre nos preguntamos a dónde van nuestros seres queridos. Recién despedimos a nuestra linda y hermosa hermana Berta, quien también en su vida fue una linda trabajadora para el Señor, como todos ustedes, como todos nosotros, como mi hermano Arévalo y todos. Y cuando hablo de mi hermano Arévalo no es por alabarlo ni mucho menos, pero también he aprendido harto de él. Y podría nombrar muchas personas que también se han ido y otras que siguen acompañándonos. Y el mensaje y la pregunta de hoy día es, ¿descendió Cristo a los infiernos? Porque muchas veces cuando no estudiamos detenidamente nos confundimos. Y ya lo vamos a ver, ¿cierto?, en el transcurso de este sermón. Hay quienes creen que el pecador, después de pasar de esta vida, tendrá otra oportunidad de ser salvo. Maravilloso sería. Dicen que al morir, los pecadores van al mundo de los espíritus y allá se les predica de nuevo el evangelio. ¿Se imaginan? Y luego le voy a leer un texto que si no lo leímos detenidamente y no analizamos detenidamente, podemos confundirnos. Pero aquí está el secreto. La persona que le pide a Dios entendimiento y sabiduría cuando estudia su mensaje, no se equivocará. Porque el engaño del enemigo es muy grande. ¿Ya? Y si hablamos, cierto, de la Biblia, el enemigo se la sabe por completo. La pregunta es, ¿fue Cristo al infierno? Tenemos otra pregunta aquí al infierno. La Biblia también, cierto, en una parte nos habla del infierno. Pero, ¿qué es el infierno realmente? ¿Es un lugar donde hay fuego y nos estamos quemando? También lo vamos a ver. El profeta David habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno. Hechos, capítulo 2, versículo 31. Búsquenlo nomás. La palabra traducida aquí, infierno, es la misma que en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 55, se traduce en sepulcro. Por lo tanto, Cristo no fue al infierno, sino estuvo en el sepulcro. Como todos nosotros cuando el día de mañana nos vayamos. Como con respeto, cierto, nuestra linda y hermosa hermana ya está descansando y se va al sepulcro. Pero sea bueno o malo, no se va al infierno, porque no existe. Pero sigamos. En 1 Corintios 15, 55 se traduce sepulcro. Ahí dice, donde está, oh muerte, tu aguijón. Donde, oh sepulcro, tu victoria.
¿Y quién tuvo la victoria en el sepulcro? Nuestro Señor Jesús. Incluso también cuando leímos anteriormente, muchos, y lo dicen, ¿no? Cristo llegó a los infiernos a predicar el evangelio. Pero hoy día ya sabemos, bueno, muchos ya lo saben, que infierno es el sepulcro. Y en el sepulcro el Señor estaba solo. Tanto es así que al margen de Hechos 2:31, en vez de infierno se da la palabra sepulcro. En este texto dice que Cristo no fue dejado en el sepulcro, que resucitó. Los apóstoles nunca enseñaron que Jesús fuera a un lugar de tormento al morir. ¿Qué enseñaron los apóstoles acerca de Cristo después de su muerte? Varón israelita, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios, entre vosotros en maravilla y prodigios y señales de Dios, hizo por él en medio de vosotros. Como también vosotros sabéis, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. A este Jesús resucitó Dios, nuestro Señor, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos capítulo 2, versículos 22, 24 y 32. Cristo se levantó triunfante sobre la muerte, y su promesa para los que le aman y le sirven es: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14, 19. Quiero que me busquen, por favor, Primera de Corintios, capítulo 15, 29. Por favor, léamelo, hermana. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 29. La que lo pille, por favor, lo lee. ¿Sí? Léelo nomás. Gracias, hermana. En este pasaje, Pablo habla de una práctica equivocada por cual algunos cristianos eran bautizados por algunos parientes. Miren la equivocación. Pero y se da. Dice que eran bautizados por parientes o amigos muertos que no habían sido bautizados durante su vida. Asumían que esos parientes o amigos se salvarían si una decisión de parte de ellos. Pablo no está presentando ninguna posibilidad de salvación después de la muerte de una persona. El que quiere ser salvo debe aceptar personalmente a Cristo, arrepentirse y confesar sus pecados para que el bautismo le beneficie y pueda ser salvo. La muerte marca el fin de la oportunidad de salvarse. También lo dice Salmo 49, 7, 9. Ni aun los hombres más justos podrán salvar a otros. Es decir, si yo me creo justo, no podría salvar a Pedro, Juan, Carlos, Esteban. Carlos y Esteban y Juan todos tendrían que salvarse propiamente ellos. Pero ¿cuándo? Antes de irse de este mundo. ¿De qué trata Pablo en 1 Corintios 15? Primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí de Cristo,
que fue muerto por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Primera de Corintios 15, 3, 4. En este capítulo, el tema de Pablo no es el estado del hombre en la muerte, ni la posibilidad de una segunda oportunidad de salvación. Después de la muerte, el tema es la certeza de la resurrección, pero no de otra oportunidad. La oportunidad la tenemos hoy, no mañana, porque mañana no sabemos si estamos vivos. Hoy es cuando el Señor nos llama. Hoy es cuando tenemos que dialogar y conversar con Él. Hoy es cuando tenemos que arrepentirnos de nuestros hechos. Y no tenemos para qué andarlo publicando a medio mundo. El Señor en su amor es tan benevolente que dice, tú y yo a puerta cerrada, conversemos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué haríamos nosotros? En público llamaríamos a medio mundo para decir que fulano tal se arrepintió. Y me lo dijo, yo soy testigo. Sin embargo, el Señor en su amor dice, hablemos tú y yo en privado. Conversemos tú y yo. Pero hoy día, no mañana. Pablo estaba mostrando que Jesús había resucitado, que no estaba muerto. Su siguiente punto fue que la resurrección de Cristo es la seguridad de que los que en Él creen también serán levantados. Es decir, todos los que creamos en nuestro Señor Jesús, no hay duda alguna que seremos resucitados. Y que abrazaremos al Señor para cuando Él venga. Que abrazaremos al Señor, ¿cierto? Porque sus ángeles nos elevarán para dialogar y conversar e irnos con Él. El enemigo, hermano, es muy inteligente. Se sabe la Biblia por completo. Y es muy inteligente para confundirnos a nosotros. No se olviden que al final de los tiempos van a haber engaños tremendos, de tal manera que engañarán aún a los escogidos. ¿Y cómo? También cuando el enemigo haga su entrada triunfal en este mundo. ¿Pero cuál es la diferencia? Yo creo que todos ya la conocen. La diferencia es que nuestro Señor no pisa la tierra, sino nos uniremos a Él en el cielo nuestro. ¿Verdad? Qué hermoso, hermanos, siempre imaginémoslo. Cuando estemos tristes, cuando estemos amargados, coloquemos lo positivo. ¿Y cuál es lo positivo? Lo positivo es que el Señor viene. Lo positivo es que nos queda tiempo. Lo positivo es que tenemos que predicar el Evangelio de una u otra manera. Y todos ustedes, aquí no hay ninguno de los presentes que pueda decir yo no puedo. ¿Saben por qué? Porque esa palabra la decía yo. No puedo. No puedo. No tengo mayor educación, no puedo. Es la equivocación más grande. Todos podemos cuando nos entregamos en las manos del Señor. Y cada cual tiene su gracia. Cada cual tiene su don para entregar el mensaje. Un mudo, una mudita. Un ciego, una cieguita. Todos, de una u otra manera, entregamos el mensaje, porque Dios a todos, no hay nadie que no tenga la virtud de predicar el Evangelio, aunque sea haciendo señas.
Pablo estaba mostrando que Jesús había resucitado, que no estaba muerto. Su siguiente punto fue que la resurrección de Cristo es la seguridad de que los que en Él creen sean salvos y se levanten. Y cierra su razonamiento diciendo, así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregará el reino a Dios el Padre. ¿Se dan cuenta si todavía queda tremendas cosas maravillosas, hermanos lindos? Imagínense que en estos momentos Cristo nos viene a buscar. No, sus ángeles, ¿cierto? Nos levantan, nos llevan a donde Él. Y de ahí tenemos un viaje al tercer cielo. Y la Biblia habla del tercer cielo. Es donde está nuestro Señor. E imagínense también que dice que el cielo quedará por media hora en silencio. Y media hora son 7 días de nosotros. Es decir, miren la gracia del Señor para con nosotros. Para nosotros serán 7 días en la ida o regreso, la ida, y para el Señor solamente son media hora, por decir así. Dice que luego al fin, cuando entregará el reino a nuestro Dios Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y toda potestad. Es decir, ahí terminó todo aquí en la tierra. El único que queda vivo es el enemigo, pero no tiene a quién engañar. Ya no está la lumbrera del sol, no está la lumbrera de la luna y no está la lumbrera de las estrellas. Por lo tanto, este mundo queda a oscuras. ¿Se imaginan cuando uno está a oscuras en un campo? En el fondo no es muy grato. Pero cuando se está con Dios, no hay problema. Pero como Él no está con Dios, me imagino qué tipo de problema va a tener. Ni siquiera quiero imaginar. Porque nosotros no tenemos que dialogar con el enemigo. Nosotros solamente dialogamos con el Señor. Solamente con Él. Y tenemos la experiencia, ¿cierto?, de Eva. Dialogó con el enemigo. Y las consecuencias ya todos las sabemos. Por eso también ha sido predicado el Evangelio. Quiero llevarlo a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 6. Por favor, hermana, ¿quieres leerlo si lo encontraste? Ten la bondad, por favor. Hermana, ten la bondad. Léelo en voz alta, por favor. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Jesús. ¿Se dan cuenta que si no hemos estudiado la Biblia, podemos confundirnos? No es que la Biblia confunda, sino es como se está explicando. En este versículo, una lectura precipitada de este texto puede dar la impresión de que el Evangelio fue predicado a los muertos. Y esto aquí es importante. ¿Esos muertos recibieron el Evangelio? ¿Recibieron la predicación? Claro que sí. Pero ¿cuándo recibieron esa predicación? Cuando estaban vivos. Es decir, el Evangelio ellos sí lo recibieron.
Pero cuando estaban vivos, como nosotros, hoy estamos vivos. Y con mucho respeto con nuestra linda hermanita que ya se fue, que ella recibió el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Y nosotros que todavía vivimos, que solamente nuestra hermana hermosa nos lleva a la delantera, los que estamos vivos, estamos en espíritu. Cuando se lo solicitamos al Señor. Porque cuando estamos en espíritu, el Señor permite que recapacitemos cuando vamos a pecar. Y el Espíritu Santo está ahí, hijo, no lo hagas. Hijo, por favor, no lo hagas. Y nos habla al corazón, que es la mente. Y ahí está en nosotros si obedecemos o desobedecemos. Por lo tanto, en este versículo sí fue efectivo, pero a ellos se les predicó cuando estaban vivos, no muertos. Da la impresión de que este evangelio fue predicado, cierto, a los muertos. En realidad, ¿qué dice este texto? Leamos este pasaje con la siguiente explicación. Por esto también ha sido predicado en el pasado. Es decir, en el pasado se le predicó a esos hermanos o gente conocida. El evangelio a los que ahora están muertos, esas personas a quienes fue predicado el evangelio estaban vivos cuando se les predicó, pero están muertos ahora. Es imposible predicar a los muertos porque la Biblia dice que los muertos nada saben. Y eso lo encontramos en Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. ¿Cómo predicó Cristo a los espíritus encarcelados? Aquí hay algo otra más. Cristo también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes. Es decir, ¿qué es lo que se dice? Que Cristo enseñó, ¿cierto?, el evangelio en las prisiones, en el infierno. No. Primera de Pedro nos habla respecto a esto, capítulo 3, versículos 19-20. Dice, Cristo también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas. Es decir, está hablando ¿qué cosa? En los tiempos de Noé, y como él estuvo, por decir, miles de años después, naturalmente tenía que hablar de ellos, pasado. Pero el que estaba ahí en este caso fue Noé. Y Noé predicó 120 años. Y la pregunta es, ¿le escucharon? No. No le escucharon. Pusieron oídos sordos. ¿Y por qué pusieron oídos sordos? Porque lo podemos comprobar hoy día. ¿De qué manera? Si los juntamos todos, los sentamos todos aquí juntos, no pasamos más de 3 hermosas bancas. ¿Y dónde están todos los demás? Sí, bien es cierto, hay muchos que están sepultando a nuestra hermana, pero también hay muchos, ¿cierto?, que ya no vienen a nuestra iglesia. Hay muchos que no escuchan, no quieren escuchar, y hay muchos que les da vergüenza, hermano. Y cuando digo vergüenza, lo digo yo también.
¿Ustedes creen que antes yo iba a andar con una Biblia en la mano? No, hermanos lindos, yo la escondida, así que tenía que llevarla. ¿A dónde va a ir Raúl Guerrero? Ah, no, voy por ahí nomás. ¿Y qué lleva ahí debajo? Ah, no, lleva un paquete. Hoy día, pero no es mérito mío, es mérito del Señor. Hoy día, porque el Señor se ha compadecido de mí, la llevo bajo mi ala, ¿cierto? Que todos la vean. Porque cuando salían antes de la mañana, hubo un señor que me saludó y me dijo que le vaya bien en su culto. Es decir, si soy mudo, basta y sobra que lleve la Biblia para que sepan que soy un cristiano. Es decir, estamos entregando el mensaje. Hermanos lindos, qué feliz hoy alzo, pero el mérito no es mío, porque yo soy un sucio inmundo pecador. Que cada día me arrodillo para que el Señor me cambie. Y estoy atento para escuchar el mensaje de nuestro Dios, Señor Espíritu Santo, y que dice, hijo, yo te necesito. Haz lo que yo te digo. Y por eso es que puedo mirar con humildad y respeto a muchos a la cara. Pero el mérito no es mío, el mérito es del Señor. La Biblia nos enseña el concepto de espíritu desencadenado. El término espíritu se usa a veces para significar una persona. En 1 de Juan 4.1 nos manifiesta, en 2 de Timoteo 4.22, Pedro está declarando que Cristo predicó a los antediluvianos en los días de Noé. Por lo tanto, no le está predicando a los que han muerto, sino Dios permitió que en ese tiempo Noé le predicara a los que estaban con él, es decir, a los que vivían con él en Valdivia. ¿Se dan cuenta? Por eso, hermano, tenemos que estudiar. No le creamos al que está predicando. No le creamos todo a nuestro pastor, con mucho respeto lo digo. Sino creámosle al verdadero pastor que dejó esta enseñanza. Cristo Jesús, nuestro Señor, quien estuvo aquí en la tierra personalmente en atención a todos nuestros problemas. Él es nuestro primer pastor. Él es nuestra primera guía. Y su palabra es nuestra guía. Pedro, como ya les decía, está declarando que Cristo predicó a los antediluvianos en los días de Noé. Estaban en la prisión de pecado mediante el Espíritu Santo y por medio del ministerio de Noé, la provisión alcanzada en el Calvario fue ofrecida a los antediluvianos y ninguno la aceptó. Solamente Noé y su familia. ¿Se dan cuenta? ¿Se imaginan que en todo Valdivia se salven solamente 8 personas? Qué triste. Y nosotros quedemos fuera, porque aquí no hay ninguno que diga, no, yo soy salvo. Sí, tenemos que estar seguros, sí, de que estamos con el Señor y que yo quiero salvarme y que necesito la fuerza y el amor de nuestro Señor y ser salvo y cumplir con sus mandamientos. Y voy a tener la certeza cuando yo estoy haciendo eso, que soy salvo. Es decir, cuando yo sigo los caminos del Señor, me entrego en los brazos del Señor, hoy día yo soy salvo. Y tengo que tener ese pensamiento que soy salvo. Si no tengo ese pensamiento, estoy mal.
porque el Señor ya pagó por mí. Pagó todas mis faltas por mí. Yo ahora solamente tengo que tirar la mano y recibir esa gracia. Nada más. En realidad jamás se hizo otra provisión mediante la cual los hombres pudieran escapar de la prisión del diablo. Hechos 4:12. Hermanos lindos, con esto ya voy concluyendo. La Biblia no dice que Cristo en persona predicó a los espíritus encarcelados. Él predicó mediante el Espíritu Santo usando el ministerio de Noé. Génesis 6:3. Segunda de Pedro 2:5. Y espíritu encarcelado se refiere a hombres y mujeres en vida. Ni un solo texto en toda la Biblia habla jamás de que el infierno es un lago de fuego, o sea, una prisión. No existe lago de fuego, no existe prisión. Ahora, cuando miramos en otro concepto prisión, bueno, cuando no lo entregamos al Señor, sí, en vida estamos encarcelados por la acechanza del enemigo y por seguir los consejos de él. Pero hablando de prisión propiamente, que los que han muerto y se han ido al infierno y están en una prisión, no existe. Eso no es así. Pero en vida la prisión es el enemigo. Si no hacemos caso a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de su palabra que nos dejó en esta tierra, sí estamos en una prisión. Y de esa prisión solamente puede sacarnos nuestro Señor Jesucristo cuando reconocemos nuestra falta y a puerta cerrada estamos dialogando con Él. ¿Y cuál es la gracia? Hermanos lindos, la gracia es esta. En mis tiempos, cuando no conocía al Señor, sentía vergüenza estar así. Hoy no. Hoy yo sé que al estar así, es el enemigo el que tiene vergüenza y arranca. El que me da duro a mí también y a todos. Cuando una persona está arrodillada, el enemigo huye, arranca, porque no puede ver un hijo arrodillado o un ser arrodillado en este caso. ¿Se dan cuenta de nuestro secreto? Dios tiene muchas maneras de enseñarnos de que tenemos que estar con Él y de cómo el enemigo huye. Por eso aprendamos, estudiemos su palabra. Como le dije, no me crean a mí. No le crean a mi hermano. No le creamos al de allá, ni acá, no. Escudriñemos como mucha gente. Escuchaba el mensaje y después iba y lo confirmaba. Y ustedes saben el nombre de esa persona, que ya hace miles de años eso fue atrás. El ministerio de Cristo fue bosquejado por Isaías cuando dijo: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te tendré por la mano. Te guardaré y te pondré por alianza del pueblo, por luz de la gente, para que abras ojos de ciegos. Pero aquí está hablando de ciegos espirituales, no de ciegos físicos, sino de ciegos espirituales. Porque cuando no nos entregamos al Señor, somos ciegos viendo la realidad. Es decir, ciegos espirituales. Para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que están de asiento en tinieblas. Isaías 42, capítulo 42, versículos 6 y 7. Hermanos, escudriñamos.
Busquemos la Biblia. El Señor nos enseña todo. La puerta de la salvación ahora está abierta. Mañana es tarde. Después de la muerte no habrá más oportunidad de salvación, porque ya no tenemos nada más que hacer. Hermanos lindos, que mi Dios les bendiga, que mi Dios les cuide y les proteja. Pero no desperdiciemos las 24 horas que nos da el Señor. Démosle 5 minutos. Leamos un capítulo de la Biblia. ¿Por qué no le damos 10? Él nos da 24 horas. Estudiemos media hora. O démosle 1 hora. 23 horas para nosotros y 1 hora para el Señor. En esa hora dialogamos, conversamos, estudiamos, oramos. Y van a ver el cambio distinto. Pero no por eso les voy a decir que no van a tener problemas. Quizá van a tener más problemas todavía. Pero los problemas se los entregamos al Señor. Los problemas se los dejamos al Señor. ¿Ya? Como en la lección de esta semana, donde lindos personajes, ¿cierto?, creyeron en el Señor y después tuvieron la victoria. Hermano, el estar con Cristo es victoria, no es derrota, victoria. Por lo tanto, busquémoslo tanto en el día como en la noche. Busquemos al Señor. Nosotros sabemos lo que somos, porque por causa de estar en este mundo, en el pecado, no somos blancas palomas. Pero el Señor nos convierte en blancas palomas. Pero solamente hay que entregarse a Él. Que mi Dios los bendiga. Gracias, hermano.